Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Espero que este mensaje que vas a escuchar ahora pueda bendecir mucho tu vida y que puedas crecer en tu relación con Dios. Es para eso que te acercamos este material. Dios te bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor. Tenga su Biblia abierta en el libro de Ageo. Desde ahora le voy diciendo que es uno de los profetas menores. ¿Sabes, Toby, que Ageo se dice uno de los profetas menores porque no es peticito, ni chiquitito, ni que es insignificante? No porque sea menor es insignificante, sino que uno de los profetas menores porque no tiene muchos capítulos, tiene muy poquititos, y nos vamos a centrar en uno o dos capítulos que en este relato de la vida de Ageos, del profeta Ageos. Ahí, ¿encontraron? ¿Sí? El libro de Ageos, búsquenlo. Y hoy mi mensaje lo he titulado La mano de Dios obra en mi favor. ¿Lo dicen conmigo? La mano de Dios obra en mi favor. ¿Usted es consciente de lo que está declarando con su boca? El miércoles decíamos que nuestras palabras tienen... O sea, ya no vamos a decir más, este no va a cambiar más, esta no cambia más, ¿no? Nuestra palabra, lo que decimos cuando alguien se nos cruza por la calle, tonto. La palabra tiene poder. Lo que decís con tu boca tiene poder y se puede cumplir. Entonces lo que nosotros declaramos con nuestra boca, Dios la escucha y se cumple. Amén. Si está en su voluntad. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema y a través de la historia del cristianismo podemos ver que Dios siempre buscó relacionarse con el hombre. A través de la historia del cristianismo, si usted se fija en la Biblia, siempre Dios buscó relacionarse con el hombre. Usted dirá, pero pastor, ¿no es al revés que el hombre tiene que hacer sacrificios? Tiene que ir hasta San Cayetano, se tiene que ir a Corrientes, a San La Muerte para relacionarse con Dios. No, siempre Dios es el que quiso relacionarse con el hombre. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con hacer sacrificios, porque el sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz. Ya no tengo que hacer ningún sacrificio para acercarme a Dios. O sea, nosotros los respetamos, pero no sirve de nada. Andá y pegate un paseo en Corrientes y disfrutá de sus lindas playas. Dice que hay muy lindas playas. Andate a Luján, hay un muy lindo parque al lado del arroyo, de la laguna de Luján. Y disfrutar con tu familia. Pero no hagas sacrificios porque Cristo ya lo hizo el sacrificio por vos. Entonces a lo largo de la historia del cristianismo, también en la Biblia, si usted ve, va a ver que siempre Dios buscó relacionarse con el hombre. Dios es bueno y da oportunidades. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted recibió alguna vez una oportunidad de parte de Dios? ¿Las puede llegar a contar con sus manos, con los dedos de su mano? No me alcanzan ni los dedos de los pies a contar las oportunidades que Dios nos ha dado. Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Por eso podemos declarar, la mano de Dios obra a mi favor. Vamos a ubicarlos, lo quiero ubicar en la época de por qué el profeta Ageo lo encontraron. Le estoy dando tiempo, búsquelo tranquilo, consúltelo ahí despacito, minuciosamente. No nos vamos a ofender si usted pregunta a alguno de los voluntarios o servidores dónde queda el libro de Ageo. El pueblo de Judá había estado cautivo en Babilonia. Esto pasó en el 586 a.C. O sea, 586 años antes de Cristo, el pueblo de Judá había caído cautivo en Babilonia. Y Jerusalén y el templo de Dios habían sido destruidos. ¿Qué fueron destruidos? Jerusalén y ¿qué más? El templo de Dios. Pero bajo el gobierno de un más o menos el rey Ciro, rey de Persia, se le permitió a los judíos regresar a Judá y reconstruir el templo. O sea, este rey fue más o menos bueno y le dijo, bueno, vuelvan otra vez a su nación, a su pueblo y reconstruyan el templo. Ellos pidieron permiso y le dieron el permiso para ir a reconstruir el templo. Pero el pueblo regresa a Jerusalén para comenzar la reconstrucción del templo. Pero ¿sabe lo que hace el pueblo de Judá? No es específicamente que se va a reconstruir el templo, sino que dejó el templo y nunca lo terminó. Empezó pero nunca terminó. Yo siempre les digo que soy una persona, por eso quizás
sí soy ansioso porque me gusta comenzar las cosas y terminarlas. Estamos en este tiempo donde nos vamos a cambiar a una casa más grande y la casa donde vamos a ir no es tanto, sí sabíamos que no íbamos a tener sorpresas, pero nos estamos encontrando con cada cosa y que nos empezamos a desesperar. Son cosas materiales. Mi esposa y los chicos que trabajan conmigo me dicen, disfrútalo, Cristian, sí, disfrútalo. Pero uno empieza a romper y empieza a encontrar cada cosa que vos no te imaginás, Feli. No sabés lo que encontramos ayer, después se lo cuento. Aguánteme 3 horas, después se lo cuento. Si usted me espera calladito, así yo le cuento todo después, ¿sí? Entonces, uno en la ansiedad quiere terminar eso. Yo soy alguien que empieza y lo tengo que terminar. No lo puedo dejar para mañana, no sé. Sería así. En casi todas las cosas, no algunas, sino que en casi todas las cosas yo soy así. Tal vez muchos de ustedes son así, pero este pueblo dice que comenzó la reconstrucción del templo, pero nunca lo terminó. Por eso el mensaje de Ageo alienta al pueblo para que termine la reconstrucción del templo de Dios. Ageo fue un profeta de Judá aproximadamente en el año 520 a.C. La reconstrucción del templo estaba a medias mientras que el pueblo vivía en casas hermosas. O sea, cuando el pueblo de Judá sale del cautiverio, de estar preso, de estar bajo el castigo, bajo el mando de un rey, ustedes saben que nosotros fuimos nacidos para ser libres. Entonces cuando este rey le da el permiso, vuelven, pero van a su pueblo, pero ¿qué hacen? No se ponen, comienzan la reconstrucción del templo, pero no la terminan. ¿Qué hacen? Empiezan a hacer sus casas. Entonces Dios le habla a este profeta, a Ageo, y le dice que le advierta al pueblo que no pusieran sus posesiones ni trabajos antes que Dios. Debemos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Si vos querés, si nosotros como iglesia queremos que a nosotros nos vaya bien, cada uno individualmente que nos vaya bien, un consejo, pongan a Dios siempre primero. No lo pongan ni segundo, ni tercero, ni mucho menos cuarto, quinto. En sus vidas Jesús tiene que estar primero. Por eso el miércoles cuando les predicaba les decía, cuando ustedes se enojen con alguien, cuando ustedes por ahí les agarra esa rabieta, pregúntenle, háblenle a Jesús, diga, Señor, ¿qué harías tú en tu lugar? Así, Señor, ¿qué harías tú en tu lugar? Entonces esa bronca, ¿viste? Ese enojo cuando vos te querés hablarle mal a alguien o hablar mal de alguien, decir, ¿sabes, Toby, que no, te quiero mucho, Santo Toby, sos un re mío? Porque claro, ¿por qué haría Jesús en ese lugar? ¿Se comportaría así como nos comportamos nosotros? No, sino que Dios sería distinto. Entonces Dios le habla a este pueblo a través del profeta Ageo. Vamos al libro de Ageo, abra su Biblia. Libro de Ageo, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer unos 7 versículos para ver por qué Dios le llama la atención a este pueblo. Dice así la Biblia. El día 1 del mes 6 del 2º año del rey Darío vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Ahí el Señor empieza a decirle, esta gente dice, se comenta, dicen entre ellos que todavía no es tiempo de reconstruir el templo. Versículo 3, también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruina? Versículo 5, así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su manera de proceder, o sea, reflexionen, piensen en su manera de andar, cómo van a hacer las cosas. Versículo 6, ustedes siembran mucho pero cosechan poco, comen pero no quedan satisfechos, beben pero no logran, no llegan a saciarse, se visten pero no logran abrigarse, y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Dios, a través del profeta Ageo,
nos da las directivas de cómo recibir bendiciones totales e incondicionales de parte de Dios. ¿Cómo es entonces? ¿Dios primero o segundo? Dios siempre en primer lugar para poder recibir bendiciones incondicionales de parte de nuestro Dios. ¿Sabe qué? Los profetas hoy en este tiempo están para animarnos, no están para avergonzarnos, sino que el profeta en la iglesia está para animar. Ageo no los estaba reprendiendo, sino que los estaba animando. Le estaba diciendo lo que Dios le dijo que le diga al pueblo. Hoy en día en las finanzas mundiales están en decadencia, la economía está en decadencia, pero ¿sabe qué? A los hijos de Dios estamos en prosperidad abundante. Cuando la gente dice que no consigue trabajo, los hijos de Dios consiguen trabajo. Cuando la gente dice que no tiene para comer, nosotros tenemos para comer y también nos sobra para poder bendecir al otro. Porque no sirve de nada que nosotros tengamos nuestras alacenas llenas y no podamos ayudar a aquel que está pasando por necesidad. Tenemos que compartir. Siempre les digo a ustedes como iglesia que si Dios te da, es para que vos compartas, no para que te lo guardes. Porque el día de mañana no te lo vas a llevar. No te llevas nada de esta vida. Amén. Por eso tenemos que declararlo: la mano de Dios obra a mi favor. Al favor de ustedes, al favor de esta iglesia, al favor del pueblo de Dios. Se nos dice que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué somos? ¿Qué pasamos a hacer nosotros? Cuando andamos perdidos, cuando aceptamos a Cristo, ¿qué pasamos a hacer ahora? Hijos. Entonces, si somos hijos, somos herederos. Porque aquí tenemos un padre rico. Y si nuestro padre es rico, ¿a quién le va a dejar ese padre la herencia? A los hijos. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de la herencia de Dios, pero también somos coherederos juntamente con Cristo. O sea, ¿a quién tenemos como socio? A Jesús, papá. Entonces nos tiene que ir bien en la vida, porque tenemos a Jesús como socio, coherederos juntamente con Cristo. Si esto es real, ¿por qué no alcanzamos nuestro máximo potencial? Si esto es real, que nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador pasamos a ser hijos de Dios y somos herederos de Dios, pero también coherederos juntamente con Cristo, ¿por qué nosotros como hijos de Dios muchas veces no alcanzamos el potencial que deberíamos alcanzar tanto en lo material como también en lo espiritual? Por eso en esto es este mensaje cuando Dios le habla al pueblo de Judá, porque lo había dejado de lado, lo había puesto como primero. No sé, mira, yo voy a hacer mi casa, después la casa del Señor, después lo haré, lo dejaré para mañana. Dios no se maneja de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te tiene que bendecir, Él no anda regateando, Él te bendice. Dios no es como nosotros, que cuando le tenemos que dar a Dios, cerramos nuestra mano y andamos, viste, como quien dice, andamos pichuleando. Dale a Dios, andamos pichuleando. Sino que Dios cuando te tiene que bendecir, ¿qué lo hace? De a poquito, no, toma esto. Vamos a ver si yo te veo el domingo en la iglesia. Y el lunes, si vas el domingo a la iglesia, yo el lunes te lo doy. No, cuando Dios te da todo. Y no solamente en el ámbito material, sino que en el espiritual, en el hogar, en la familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. A unos más, a unos menos, según la fe de cada uno de nosotros. El Señor a través del profeta Ageo nos da algunas de las razones por las cuales esta situación indeseable sucede con nosotros. Primer punto que vamos a ver, son 3. Primer punto es que el tiempo es de Dios, no es nuestro. Si usted se piensa que el tiempo es de usted y Dios, usted lo va a manejar a Dios como usted quiere, está totalmente equivocado, estamos cerrados. El tiempo es de Dios. Él maneja los tiempos. Y bajo su voluntad, no es como yo quiero, sino como Dios quiere. Dios tiene un tiempo señalado para todo. Tiempo para hablarnos, tiempo para permanecer en silencio, tiempo para dar y tiempo para exigir. En Dios todo tiene su tiempo. En Ageo capítulo 1, Dios marca un tiempo para hacerle ver a su pueblo de que estaba abandonando la casa de Dios. Por eso el profeta hablaba de parte de Dios, le decía:
Egoístamente el pueblo de Dios se estaba dedicando a lo suyo. Ellos arreglaban sus casas y hacían sus negocios y no estaban involucrados en el sostenimiento del templo de Dios. Debido a esta actitud, le costó al pueblo que las inversiones que hacían no producían los dividendos deseados. Sus cosechas eran escasas, trabajaban mucho y recogían poco. ¿Alguna, cómo es el dicho, coincidencia con la realidad? ¿Cómo es? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Será así? ¿Será que estamos así en Argentina? ¿Por qué? ¿Por el mal gobierno? ¿O porque solamente no le hemos abierto las puertas a Dios para que el Señor pueda ser la guía del presidente, del ministro de Economía? ¿O porque le abrimos las puertas a la Pachamama? ¿Le abrimos las puertas a aquellas que tiran las cartas? No sé. Pero ¿será por eso que Argentina está como está? Porque no le hemos consultado a Él. Por eso las cosechas eran escasas, trabajan mucho y recogen poco. Segundo punto, las consecuencias de sembrar en terreno equivocado. ¿Sembró alguna vez en terreno equivocado? Soy especialista en eso. Les puedo dar cátedra de eso. En terreno equivocado hemos sembrado. ¿Cuántas veces? Y la plata se ha ido por ahí. Cuando no le dimos a Dios lo que era de Él, la plata se nos va por otro lado. Si no te la gastás en la farmacia, tenés que ir al médico. Y vos decís, che, esta radiografía tanto, ¿viste? Che, este remedio, ¿cómo aumentó, viste? Le diste a Dios lo que de Dios y no, se me rompió el auto de nuevo, ¿viste? Y cuando le estamos mezquinando a Dios. Muchas veces las consecuencias de sembrar en terreno equivocado. Mirá lo que dice el versículo 8 del capítulo 1 del libro de Ageo, donde el Señor exhorta a su pueblo por medio del profeta Ageo a trabajar e involucrarse en los trabajos y sostenimientos del templo del Señor. ¿Sabes por qué? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay mucho trabajo en la obra del Señor. Y cuando yo me refiero a la obra del Señor, no te estoy hablando específicamente de ir a pintar el nuevo lugar, sino que la obra del Señor es ganar almas. Hay muchas personas que están sin Dios y sin esperanza. ¿Y sabes a quién Dios va a usar? A vos te va a usar. Te va a usar a vos. ¿Sabes por qué? Porque los ángeles darían lo que fuere para bajar del cielo y comentar las maravillas de cómo es Dios en el cielo. Pero ¿sabes qué? Ese privilegio, sí, ese privilegio no le fue dado a los ángeles, nos fue dado a nosotros. A vos te va a usar, Ricardo, cuando suba gente a tu taxi y vos le veas con cara depresiva, ¿viste? El taxista hoy no solamente es taxista, chofer, nada. Hoy el taxista, es chofer, conductor, psicólogo, tiene un alto porcentaje de calificaciones en psicología. Y cuando le pagan por el viaje, no le pagan por psicólogo. Entonces ahí tiene la oportunidad de Ricardo de poder hablarle a otras personas, que él lo hace. Fíjense lo que dice Ageo 1:8. Dice, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos recuerda, en Mateo 6:33 dice que busquemos precisamente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán agregadas. Es una promesa de Dios. Jesús lo dijo, busquen primeramente el reino de Dios con prioridad. Pongan la prioridad en Dios, busquen las cosas que vienen de arriba. Si ustedes buscan las cosas que vienen de arriba, si lo ponen como primero a Dios y buscan sus prioridades, todas las demás cosas, tu relación familiar, tu relación con tus hijos, un trabajo, una buena economía, todas esas cosas serán añadidas. Pero todas esas cosas van a ser consecuencias de que nosotros pongamos a Dios en primer lugar. Ahora, si revertimos o invertimos eso de poner las añadiduras primero y buscar el reino de Dios, olvídate, mi hijo, olvídate, mi hija, porque no vas a conseguir nada. Y esto va para todos,
No solamente para aquellos que trabajan, que somos padres de familia, que sostenemos una casa, sino también para los adolescentes y niños. Desde pequeños, pongan a Dios en primer lugar. Cuando tienen que hacer sus tareas, hagan lo mejor, sáquense las mejores notas. No pasen raspando, no pasen con el 4, con el 7, anden siempre zafando. ¡Zafé! No, ustedes tienen que ser los mejores, porque son hijos de Dios, tienen que ser el ejemplo, porque son hijos de Dios, son levitas, son aquellos que sirven en el templo de Dios. Tienen que ser los mejores en todo. La vara alta ponemos, ¿no? Pero es verdad. Dios nos llama a la reflexión. ¿Estaremos nosotros cambiando el orden también? ¿Será que esta palabra va para alguien que tal vez cambió el orden de primeramente buscar las añadiduras y después el reino de Dios? O tal vez lo hizo por ignorancia, ¿eh? Por ahí no le quiero ofender en esto que usted es ignorante, sino que lo hizo sin saber. Ahí está, lo hizo sin saber. Bueno, ahora, si usted está buscando primeramente las añadiduras y después el reino de Dios, invierta eso. Y pruebe con eso, pruebe buscando primeramente el reino de Dios, las cosas que vienen de arriba, y después las añadiduras, y fíjense en cómo le va. Va a ver que le va a ir mejor. Dice, cuando hacemos esto, el versículo 8 dice, veré con gusto, manifestaré mi gloria. Dice el Señor, yo veré su reconstrucción con gusto. Si vos haces esto de reconstruir el templo, tu casa donde mora el Señor, dice, y manifestaré mi gloria, dice el Señor. La economía de hoy quizás no rinde porque no hemos puesto a Dios en primer lugar en nuestras finanzas. Hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Qué tengo que hacer, pastor, primero? ¿Tengo que pagar los impuestos? Sí, pagar los impuestos. Dale al César lo que es del César, pero también dale a Dios lo que es de Dios. Porque cuando se le acercaron a Jesús le dijeron, maestro, ahora que estás vos, y vos nos venís a hablar de gracias, y lo estoy parafraseando, entonces ahora no le tenemos que dar al rey lo que es de él, al emperador lo que es de él. Claro, porque ahora estás vos y está la gracia. No, dijo Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? No, ahora traigan todo para acá. No. ¿Qué dijo Jesús? No, ustedes sigan cumpliendo, sigan trabajando como vienen haciendo las cosas. Denle al César lo que es del César, pero también denle a Dios lo que es de Dios. En algunos momentos le hemos dado mucho al César y nada a Dios. ¿Y qué es darle al César? Pagar impuestos, invertir en tierras que no tienen sentido. Eso es darle al César. Y por no darle a Dios nos hemos golpeado muchas veces la cabeza. Dios nunca retiene la bendición. Dios no anda pichuleando, no anda con las monedas. Cuando Dios te da, te bendice en grande. No anda regateando, no. Cuando Dios te da en grande. Debido a esta coyuntura, el pueblo de Israel, ¿sabes qué hizo? Se enojó con Dios. No voy a reconstruir nada el templo. Que vaya y se lo reconstruya otro. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Fijó lo que hizo Ageos. ¿Y sabe lo que hizo? Mirá. Debido a esta coyuntura, el pueblo de Israel cambió su actitud luego de una reflexión y Dios empezó a desatar sus bendiciones sobre ellos. Fíjense lo que dice el capítulo 1, versículo 12. Dice que obedecieron el llamado de Dios. Fíjese, mire. Ahí está. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Sosadac, y todo el resto del pueblo, ¿qué hicieron? Desobedecieron. ¿Qué dice ahí? No, obedecieron al Señor su Dios, es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. ¿Pero qué hizo el Señor? Dice que el Señor le dijo, si ustedes hacen esto, yo voy a estar con ustedes siempre. Tercer punto, la abundancia de Dios en Ageo capítulo 2. Si hoy tu vida espiritual y tus finanzas están colapsadas o son insuficientes, pocas, ánimo, Dios tiene una gran sorpresa para ti. Dios quiere bendecirte abundantemente. El versículo 1 al 5 del capítulo 2, Dios llama al pueblo a que ponga las manos en la obra. En otras palabras, Dios
está responsabilizando y comprometiendo a su pueblo a trabajar en el proceso de bendición. Tal vez el tiempo de hoy que estás pasando es una crisis, pero ¿sabes qué? Es momentánea, no va a ser toda la vida, es un proceso. No te enojes con Dios, sino que es un proceso. Siempre que tengas que pasar por una crisis, por un momento, decir, este es un proceso. ¿Y sabes qué? Dios está trabajando con nosotros. Ahora, el trabajo nuestro es creer. ¿Y cuál es el trabajo de Dios? Es hacer el milagro en nuestras vidas. Pero si nosotros le creemos, hay una hermosa promesa de Dios para su pueblo, promesa que Cristo ratificó para su iglesia. Mirá lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 20. Corrobore, fíjense lo que dice la Biblia. Libro de Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice así: y les aseguro que estaré con ustedes. ¿Qué dice Jesús? Les aseguro que estaré con ustedes cuando ustedes se porten bien. No, ¿qué dice? Dice, les aseguro que estaré con ustedes siempre. Diga conmigo, siempre Dios va a estar conmigo. Después agrega, dice, hasta el fin del mundo. Es porque Dios promete remover los cielos y la tierra para hacer que las bendiciones lleguen a nosotros. Mirá, Dios es el primer interesado que a nosotros nos vaya bien. Él te ama con locura. Él nos ama con locura. Él me ama con locura. Y a nosotros, si a nosotros nos va mal, es porque a veces tomamos decisiones que son apuradas o son malas decisiones. Pero ¿sabes qué? Dios es un Dios de oportunidades. Porque Dios lo usa al profeta Ageo diciéndole, ve y dile al pueblo que me ponga a mí por primero. Que si se comprometieron, si salieron de Babilonia, si yo los saqué del cautiverio de estar presos, yo los traje acá, es para que reconstruyan el templo, no para que hagan otra cosa. Dios es un Dios de oportunidades. Ageo capítulo 2, versículo 8, ya cerrando, dice, mía es la plata y mío es el oro. ¿De quién es la plata? ¿Y de quién es el oro? Lo dice Dios, aquí en su palabra, afirma el Señor Todopoderoso. Nuestra nueva vida en Cristo siempre será mejor que cualquiera de nuestras glorias. Muchas veces nosotros recordamos el pasado, cuando yo era joven, la fuerza que tenía. Cuando yo era joven, la facha que tenía, una tormenta de facha. Era fachero. Las mujeres, yo era hermosa, cuando era joven hermosa, ¿sabes qué pituca que era? Me vestía con los zapatitos, yo siempre limpita, siempre bien arregladita. Nos acordamos de glorias pasadas. ¿Y por qué no vivirlo ahora también? ¿Por qué no vivirlo ahora? Muchas veces nos acordamos de glorias pasadas, de cosas que han pasado. Lo único que Dios nos pide es una adoración pura, una adoración genuina, una adoración sincera de parte de nosotros. Tú eres hermoso, eres hermosa, tenés a Cristo en tu corazón, lo tenés todo, es más que suficiente, como lo cantábamos recién. No necesitas otra cosa. Si vos tenés a Cristo en tu corazón, eso te basta. No tenés que recurrir a otras personas para que te puedan decir algo más. No, porque tu futuro está en Dios. Cierro este mensaje. Cuando Dios no está involucrado en tu vida, en tus finanzas, en tu familia, en tu disciplina espiritual, siempre tendrás escasas cosechas. ¿Por qué el pueblo de Dios tenía escasas cosechas? Porque ellos decían, siembran donde no cosechan. Trabajan mucho, pero ganan poco. Aquel que gana, que gana su jornal, aquel que ustedes le pagan por su jornal, que trabaja mucho, aquel trabajador, cobra su día, pero su dinero se le va como agua entre las manos. O como aquel que pone el dinero en el bolsillo roto. El Señor lo decía. ¿Por qué? Porque invierten mal, porque invierten en tierra que no tienen que invertir, porque no le dan a Dios lo que le tienen que dar ahora. Cuando yo me refiero a reconstruir el templo, no estoy hablando de la nueva casa solamente, sino que yo estoy hablando de vos. Estoy hablando de vos, estoy hablando de vos, estoy hablando de vos, de vos, de vos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Como ayer hablaba con una persona, los vicios no son de Dios, no son de Dios los vicios. ¿Sabía, no? Todos los vicios, supóngase todos los vicios no son de Dios, porque alteran nuestro cuerpo. Entonces le decía a esta persona, mira, Dios quiere hablar, te quiere usar, tiene propósitos con vos.
Y Él tiene en sus planes que vos vivas 30 años más. Pero si vos vivís con ese vicio, vas a durar 10 años más. Y Él está contando con vos por 30 años más. Entonces vos estás acortando los planes de Dios. Por eso Dios quiere que cuidemos el templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros sabe aquellas cosas que le hacen mal, que saben que el cuerpo las resiste, no las hagas. Por eso no me estaba refiriendo solamente al templo de 4 paredes, sino que al templo de uno, el cuerpo de uno. Dios nos ha elegido, Él nos ha hecho linaje real y nos ha dado autoridad. Dios te dio autoridad. Decí conmigo, Dios me dio autoridad. Dios te dio autoridad. Por eso tenemos que usarla para engrandecer ¿qué? Si Dios te dio autoridad, ¿para qué la tenés que engrandecer? ¿Para qué la tenés que usar? ¿Para engrandecer qué? Para engrandecer tu fe, para engrandecer tu vida. Último versículo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y ya cerramos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así, pero ustedes son linaje escogido. ¿Quiénes? La otra iglesia ya que no tiene más gente que nosotros, es la iglesia de Casluna, que son muchos, no. Sino dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. O sea, a ver, fíjese lo que estamos leyendo. Primero está diciendo que somos linaje escogido. ¿Qué es un linaje? Algo puro. Un linaje escogido. Algo puro. Mirá, dice real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece ¿a quién? A Dios, para que proclame las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas, o sea, de la vieja vida, de la oscuridad a la luz. O sea, Dios no va a poner un ángel para que maneje el taxi de Ricky, para que suba la gente y el ángel le hable, che, sabés que arriba, que bien que la pasamos, Dios es majestuoso. No, lo tiene que hacer Él, porque acá dice la Biblia, para que proclamemos que le pertenecemos a Él, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, cuando vos estás en la cola del banco para cobrar tu jubilación, no te pongas a hablar de gobierno, sino que ponete a hablar de Cristo. O sea, tocale el tema del gobierno. Pero vos después le decís, pero ¿sabes por qué estamos así? Porque nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Porque no se trata del gobierno, no se trata del apellido del hombre que está sentado en el sillón de Rivadavia, sino que se trata de que nosotros, como pueblo de Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Hemos dejado que entre la bruja, hemos dejado que entren los chamanes, le hemos ido a ofrendar a la Pachamama. Por eso estamos como estamos. Entonces Dios nos va a bendecir una nación que le da la espalda. ¿Vos bendecirías a tu hijo que te da la espalda? La pensarías 2 veces. Primero te sentás a hablar con tu hijo y después lo bendecís. Entonces, mirá lo que dice el versículo 10. Ustedes antes ni siquiera eran un pueblo. Antes ustedes estaban perdidos, estábamos perdidos, no éramos hijos de Dios, no éramos un pueblo. Pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia. ¿Recibieron misericordia de parte de alguien? No. Ahora sí han recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Antes estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, ¿sabe qué? Abrió la puerta para que nosotros podamos acceder a todas sus bendiciones. Iglesia, ponete de pie. Gloria a Dios. Gracias por haber escuchado este mensaje. Mi deseo es que hayas sido bendecido a través de la palabra de Dios y que puedas crecer. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, pero también que invites a tus amigos a poder suscribirse a este canal. Nos estamos viendo pronto, sigue conectado, que el Señor te bendiga.